Hola Felipe, gusto en saludarte. ¿Cómo estás viendo el desempeño de la economía mexicana a principios del tercer trimestre del año, donde algunos indicadores sugieren una expansión luego de la contracción que se registró en el segundo trimestre? Así es, Víctor. Los indicadores de actividad económica divulgados hasta ahora con información del tercer trimestre de este año muestran un crecimiento interanual todavía positivo, el cual, teniendo en cuenta las condiciones domésticas e internacionales que enfrentó la economía de México durante los meses de julio a septiembre, son resultados relativamente positivos, también al compararlos con el desempeño de otras economías de la región. El acuerdo comercial recientemente alcanzado con Estados Unidos y Canadá mejorará el panorama de crecimiento para la economía mexicana. Nosotros creemos que así debería ser. Esa era una de las, o fue la mayor incertidumbre que pesó sobre el crecimiento, sobre la actividad económica y en particular sobre el crecimiento de la inversión durante la primera mitad del año. Y algunos rezagos de eso todavía se observan en los datos del tercer trimestre, pero ahora que es más clara la perspectiva del comercio y del futuro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México, esto debería ser un factor que debería incidir de manera positiva en el desempeño de la economía durante el cuarto trimestre y para el próximo año. En este proceso de transición en el que estamos en México, Felipe, ¿consideras clave que Banco de México siga una política monetaria prudente pero activa ante las presiones inflacionarias, a la vez que se mantenga el proceso de consolidación de las finanzas públicas? Así es, con respecto a la política monetaria y a las decisiones del Banco de México, creo que los resultados observados hasta ahora están demostrando que la política monetaria, como la han venido manejando hasta ahora, ha sido una política bastante adecuada. Incluso si observamos el comportamiento del peso en las últimas 2 semanas, durante las cuales ha habido gran volatilidad en los mercados internacionales, con caídas importantes en las bolsas en Estados Unidos, y comparamos este entorno de volatilidad con el comportamiento del peso durante lo corrido del mes de octubre, estas son, yo creo, señales o evidencia de los resultados positivos de la política monetaria que ha implementado el Banco de México hasta ahora y que creemos debería seguir siendo esta la política para lo que resta de este año y el próximo. Y sobre el tema de consolidación fiscal, ¿tú ves que es un factor clave también para mantener la estabilidad en el proceso de transición? Es determinante. Ya hemos visto en el caso de otras economías en la región como Argentina y el caso de Brasil también cómo los mercados suelen ponerse bastante nerviosos, sobre todo en épocas de volatilidad en mercados internacionales y de volatilidad en los mercados. Vemos cómo durante estos periodos aquellos países en los cuales hay dudas sobre la sostenibilidad de la deuda y de sus cuentas fiscales en el mediano y en el largo plazo son bastante castigados, no solo en términos de volatilidad en los mercados, pero también en el desempeño de sus economías y en la estabilidad de la tasa de crecimiento, tanto del consumo como de la inversión. Así que creo que este es uno de los factores que va a ser determinante, es uno de los factores sobre los cuales los mercados siguen bastante enfocados en el caso de México, debido a que, a pesar de que el discurso o las declaraciones del presidente electo López Obrador hasta ahora han sido bastante constructivas en cuanto a esto, hay todavía algo de incertidumbre y dudas en el mercado sobre cuál va a ser la política fiscal durante los próximos 6 años una vez que el nuevo mandatario tome el gobierno. Bien, Felipe Hernández, muchas gracias por tu análisis y saludos en Nueva York. Gracias, Víctor.